Bienvenido, Hola, ¿qué chef. tal? Gracias. Nosotros Muchas gracias. ya tuvimos una presentación previa, pero sí nos gustaría, tú que te integras al equipo de Choque de Sabores, ¿cuál es tu postura en la cocina? Bueno, primero que nada, la verdad, muchas gracias por la invitación. Una disculpa por la demora. El tráfico, la verdad, está bastante pesado. Pero bueno, aquí estamos con mucha energía y muy contentos de estar aquí. Y pues bueno, la verdad, me gusta mucho, para empezar, me gusta muchísimo la cocina mexicana. Y creo que la cocina del estado de Chihuahua es una cocina muy extensa. Es una cocina bastante variada. Y pues también un estado el cual tiene una producción muy buena, tanto de carnes, de ganado, de frutas, de verduras. Entonces, me encanta, la verdad. Es muy curioso porque el estado de Chihuahua es un estado árido, o sea, de hecho eso quiere decir Chihuahua, ¿sí? Pero ahí se fincó una de las culturas antiguas, o sea, aproximadamente de 600 después de Cristo al 1300 después de Cristo, más fuertes y que eran comerciantes, que era justamente, no sé cuánto sepa, sobre todo aquí el chef sé que tiene la energía de la civilización de la cultura de Paquime. La gente de Paquime, curiosamente, se habla de que ellos se dedicaban a comerciar turquesas, incluso con Teotihuacán, ¿sí? Y Tzintzuntzán, pero curiosamente era un lugar de sanación, a donde vivían más de 2000 personas, ¿sí? Y la gente iba a curarse ahí, ¿no? Pero es una ciudad en el desierto, totalmente en el desierto, ¿no? De hecho, estas pinturas rupestres que hay son de esa generación que comían, ¿no? Curiosamente es una tradición de verduras, justamente, y de carnes, ¿no? Que ya en esa época, justamente como tú decías, eran búfalos, Sí. ¿no? Eran osos, Las serpientes. era venado, sí, porque sí tiene es árida, pero justamente ellos vivían a 50 kilómetros de donde había ya vegetación, había montaña, había bosque, ¿no? Entonces, y era, bueno, pues en esa época no era México, Estados Unidos, ¿no? Era lo que ahora es Nuevo México, Arizona y Chihuahua, ¿no? Era su territorio. Entonces, ¿qué era lo que comían en esa época? Y y aparte lo que aprendieron a hacer, ¿no? O sea, estas técnicas de deshidratado, ¿no? O sea, aprendieron a secar la carne seca, ¿no? La machaca, precisamente, ¿no? Tan característica de ahí, ¿no? La carne seca, las verduras secas, eso es algo que es el muy chile, de ellos. por ejemplo, hoy día que se conoce el chile pasado, uno de los platillos más tradicionales del estado de Chihuahua, la manera en la que se conserva. Bien, son zonas áridas, como bien decías, y bueno, a partir de esto, todos estos productos se tienen que conservar. Entonces, ¿cuál es la manera de conservar el chile pasado? Uno, asándolo directamente en piedras calientes, posteriormente se pone a secar en estas cordones de lazos, en lazos. Esos que nos venden. Exactamente. Y es muy usado el chile chilaca y el chile poblano. Lo que nosotros en el centro conocemos como chile poblano y como chile chilaca, pero la superficie y las características del suelo hacen que estos chiles sean mucho más carnosos, tengan una tonalidad mucho más verde. Y esto es impresionante porque estos chiles se asan, se limpian y posteriormente se ponen a secar al sol. Entonces eso permite que se conserven este tipo de alimentos y que se elaboren platillos combinándolo con carne seca, combinándolo con carne de conejo, combinándolo con papas, con algunos frutos, incluso con nopales, ¿no? Se consume mucho el nopal. Y es algo maravilloso, ¿no? También las raíces son muy consumidas en todo este territorio. Tenemos una gastronomía que ha crecido, ¿no? Posteriormente, durante la época de la colonia, llega la parte de la harina de trigo y todos sus derivados. Y bueno, esto es muy rico. Entonces, yo creo que el consumo de estos productos cambia totalmente la manera y la percepción que tenemos del norte del país. Se fue desarrollando, ¿no? Sí, y aparte lo que dice es interesante sobre el trigo, ¿no? Hay algunas historias, ¿no? Que cuentan de cómo fue la forma en que llegó el trigo a nuestro país, ¿no? Se dice alguna que en la colonia, ¿cómo se llama? En esta colonia
que está aquí en la ribera de San Cosme, en el número 66, López de Gomora, cuenta que en 1520 un esclavo fue que en ese lugar, en ese número es en donde se empezó a sembrar. Pero algunas otras personas también comentan que Hernán Cortés fue quien recibió un costal de arroz y que venían unos granos en la esquina de uno de ellos y que fue que los plantaron y bueno, así fue como se desarrolló, que todavía pues está en una incógnita, ¿no? Son algunas de las opiniones que se tienen sobre ello. Pero fíjate cómo a final de cuentas el norte empieza a adoptar el trigo como uno de los alimentos básicos. Exactamente. Se desarrolla más fácil que incluso el maíz. Aunque, sin embargo, por ejemplo, es muy curioso. Acuérdense que el juego de pelota, que hay restos en todo México, es básicamente un homenaje a la creación del maíz, ¿no? Como un agradecimiento a los dioses en todas las culturas. Pero el norte después adopta el trigo como si siempre hubiera estado ahí, mejor que en otros lados, ¿no? Exactamente, yo creo que las condiciones del suelo se prestaban para la siembra, el cultivo y la cosecha del trigo. Entonces, bueno, esto con la llegada de los españoles y en específico en Chihuahua, con la llegada de los primeros misioneros jesuitas, es que llega el trigo y comienzan a elaborar las tortillas, ¿no? Sabemos que las condiciones del suelo no son propicias para la siembra del maíz que consumimos en el centro o sur, que es para la elaboración de tortillas. Sin embargo, la tortilla es un emblema de México. Entonces ellos llegan a un punto en donde dicen, ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, a partir del trigo vamos a elaborar una tortilla y vamos a elaborar productos con esto. Y esta tortilla de harina, ¿no? Que bien decían, si es de harina, aunque sea fría, ¿no? Claro. Sí, el estado de Chihuahua es este estado en el cual se producen, por ejemplo, las tortillas de harina que, para mi punto de vista, la verdad, son de las mejores que existen en el norte. Entonces, pues el trigo es como esta base importante que ellos adoptaron y pues empezaron a formar cosas diferentes, ¿no? Hicieron su versión, ¿no? Exacto. Hicieron su versión y la hicieron tortilla. Esa es la realidad, ¿no? Porque viene de la arepa, ¿no? Viene de un poquito más arriba todo. Bueno, más bien puede venir de la crepa, ¿no? Desde una crepa es una transformación total y una adaptación a la cultura, ¿no? Porque exactamente lo que él dice, los maíces, a los mexicanos nos gusta la vida difícil, ¿no? Ya ves que el maíz que se siembra de México para abajo es mucho más resistente, más harinoso, más grande, ¿no? A nosotros nos gusta lo complicado. Y definitivamente no sobrevivían también las variedades de maíz, ¿no? Y lo intentaron, porque hay restos de que se intentó sembrar maíz a gran escala, pero no. Los climas son demasiado extremos, ¿no? Extremos. Sí, o sea, los fríos son muy fríos y los calientes son demasiado calientes. Bastante. Y el trigo se adaptó infinitamente mejor. Y que la ocupaban también mucho, por ejemplo, esta tortilla de harina, recordando que pues era una zona de mineros, de herreros, o sea, las mujeres no estaban muy presentes en esos lugares, entonces ellos utilizaban precisamente esta tortilla como medio de transporte de su comida. Es que, ¿no? Fíjate que es muy curioso porque dentro de las cosas que estuve viendo es que este lugar, Paquime, fue de los primeros lugares en el mundo, ¿sí? O de los únicos detectados en donde había matriarcado por completo, ¿no? Entonces, justamente las mujeres no hacían lo que hacían las mujeres en otras culturas. Entonces, imagínate, los hombres creo que a veces somos bastante inútiles, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros no fuimos tan buenos, dijimos, mejor con trigo. Mejor con trigo. Es más fácil. Se maneja mejor. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una cápsula? Vámonos. ¿Sí? Vamos a una cápsula. Vamos a una cápsula. Chihuahua tiene una exquisita variedad de platillos y comidas regionales, elaborada a base de carne de res, la mayoría de ellos. Pues aquí se cría ganado bovino de calidad, como el famoso cara blanca Brangus, Angus y Charolais, entre otros. Los cortes más finos y deliciosos se sirven en los restaurantes acompañados de papa al horno y cebolla asada. Entre sus platillos más tradicionales se encuentra el chile colorado con carne seca, la machaca a la mexicana o con huevo, el chile con asadero, el chile pasado con carne o con queso, las tortillas de harina, las harinillas, la tradicional carne asada al carbón o los cortes de carne tipo americano, así como la deliciosa discada, orejones de frutas, queso ranchero, queso menonita, asadero, chorizo serrano, así como también se puede disfrutar de deliciosos platillos de pescado fresco de las presas del estado,
tales como son el caldo de oso, mojarra frita o la deliciosa trucha arcoíris al cilantro o a la mostaza, o bien postres como pay de nuez y de manzana. Bueno, amigo empresario, si tienes algún producto que anunciar con nosotros, hazlo ahora. Sí, va a haber gente que te va especializada en asesorarte para que tu producto esté muy bien colocado. Anúnciate con nosotros a estos teléfonos, al 55 25 95 68 03, en el cual gente especializada te va a orientar cómo puede tu producto lucir de mejor forma. Bueno, continuemos. ¿Qué va a pasar con nosotros? A ver, ¿qué va a pasar con Chihuahua? Porque estábamos hablando de los inicios, ¿no? Cómo llega el trigo, empieza a llegar el trigo y se empieza a adaptar. Pues ahorita oíamos, ¿no? Otro, los quelites que se consumen Súper es el ricos. pápalo, ¿no? El pápalo también se consume en la región centro. Es un quelite muy perfumado que a mucha gente no le gusta, que lo encontramos en la región centro en todas las taquerías y que se consume también en el estado de Chihuahua. Y bueno, también hablando de la gastronomía y toda la transformación que sufre, con la llegada de la colonia, como bien lo mencionabas, se transforman en un pueblo minero, en un pueblo ganadero y llega la carne, ¿no? Llega la carne al estado de Chihuahua y empiezan a desarrollarse estas industrias tan grandes de la elaboración de quesos, por ejemplo. La elaboración de quesos, los cortes de carne y nacen platos emblemáticos de esta región, ¿no? Hablábamos del chile pasado. Otra manera de preparar el chile pasado es con queso. El queso asadero se pica y se hace una mezcla con el chile pasado, no necesariamente de carne, sino ya estamos hablando de queso. Yo creo que algo que es bien valioso de toda esta región norte es la adaptación que tienen al producto de alacena, al producto que se tiene en casa en ese momento, ¿no? A la austeridad, al clima, a todo este tema de si no lo tengo en casa, me adapto y elaboro con lo que tengo, ¿no? Y yo creo que esta parte, igual las conservas que se empiezan a elaborar en las grandes haciendas y en toda esta parte para conservar los alimentos, tanto dulces como salados, ¿no? El uso del pescado también lo mencionaban por ahí, la mojarra, el bagre, que son pescados muy dóciles para cultivo. Yo creo que también valdría la pena mencionar, ¿no? De pronto pensamos que en el norte es carne y carne y carne. Pura carne. Sí, existe el famoso caldo de oso, ¿no? El caldo de se oso, hace con bagre, exactamente. justamente. Exacto. ¿No? Que su nombre venía de que como era lo único que había en esa región para comer, entonces le decían el caldo de oso. Exactamente. Y de ahí Ya sé. viene el nombre de caldo de Caldo de oso. Pero bueno, fíjate que ahorita mencionaste algo bien interesante, los quesos. Hay dos quesos que son súper típicos, que bueno, llegaron, le llaman de tres culturas justamente a Chihuahua, ¿no? Porque existe la raza original, los que llegaron, que ya viene la raza española, y los que llegaron hace un siglo más o menos, ¿no? Los menonitas, que venían, eran inmigrantes de Holanda. Entonces empiezan a hacer su queso, que hoy es que de ahí viene el queso Chihuahua, el queso menonita y el asadero, que también es el otro queso, ¿no? Y con el que se preparan, bueno, hay quien prefiere usar el queso menonita para los burritos, sí, que bueno, me adelanté un poquito a ese platillo. Y hay regiones a donde lo comen con asadero, ¿no? Que el asadero es un tipo de queso Oaxaca, ¿no? O sea, es muy parecido al queso Muy Oaxaca. parecido al queso Oaxaca. Muy queso, parecido muy al parecido. quesillo. Al quesillo. Porque ahí hay una controversia con Yo si sé. vas a Oaxaca y digo, yo soy de Oaxaca, entonces de pronto que digan queso Oaxaca es... No. Bueno, Es como- acuérdate que en la República nos siguen diciendo, ¿eres de México? ¿No? Pues todos somos de México, ¿no? Claro. Se refieren a la Ciudad de México. Sí. Entonces pasa lo mismo con el queso Oaxaca, que algunos le llaman queso bola, queso de hebra. Queso ¿no? de hebra. Queso de hebra. Pero bueno, el chiste es que el asadero es un queso que a final de cuentas pues, tiene un origen similar. Tiene la misma elasticidad y los sabores, procedimientos son muy similares. parecidos. Son muy parecidos. Entonces, Pero bueno, a mí me maravilla ver las vacas que hay en Chihuahua, ¿no? Las razas de vacas que hay, sí, que hay mucho cebú,
hay mucha vaca de esta que se trajeron los menonitas, ¿no? Entonces, llegaron al paraíso para este tipo de ganadería, ¿no? Yo creo que la cultura menonita valdría la pena mencionarla porque es una de las principales productoras de quesos, embutidos y algodón a nivel nacional. E incluso da trabajo a personas que no son de su cultura. Ellos estudian hasta los 14 años. Después de los 14 años, 13, 14 años, ya empiezan a trabajar en la casa. Se rigen por la Biblia. Es una cultura que ha decidido no entrar en toda la parte tecnológica. Sin embargo, su necesidad de crecimiento y crecimiento económico los ha llevado a mirar a gente de Chihuahua que estudia, que son ingenieros agrónomos, que son ingenieros químicos en alimentos, para tener una mayor producción de quesos, de embutidos, de algodones. Y es muy impresionante el crecimiento que han tenido y sobre todo el crecimiento económico que aportan a Chihuahua, ¿no? Y esta parte cultural que tú mencionabas y esta parte de, por ejemplo, las pizzas que se elaboran, ¿no? A partir del queso menonita, que también son muy famosas de Chihuahua, es bien interesante. Es bien interesante esta cultura y saber cómo están definidos, ¿no? De pronto vemos por aquí en los semáforos algunos menonitas vendiendo sus productos y nos causa conflicto, ¿no? De pronto no entendemos esa parte cultural, sin embargo, son culturas bien importantes, es parte del crecimiento que ha tenido y sobre todo es parte de la diversidad que tenemos en México cultural. Y aparte le ha aportado bastante a la gastronomía del estado de Chihuahua y le ha aportado, como dice el chef, muchísimo a la gente. Entonces, pues aparte es gente como muy trabajadora, que tiene como muy arraigadas sus raíces, sus costumbres, lo que ellos quieren lograr. Y están haciendo muchísimo por el estado, están creando como muchísimas cosas y en esta parte de la gastronomía, la verdad le aportan muchísimo y hacen también que el estado se vea resalte un poco más, por así decirlo, en cuanto a la gastronomía. Sus burritos, ¿no? Como bien decías, ¿no? Que te adelantaste tantito con la receta, pero que hay ahí algunos puntos de vista, ¿no? Si es de aquí, si es Tex-Mex, ¿cómo? Pues fíjate que el burrito de Chihuahua tiene una personalidad muy diferente a los burritos de otros estados de la República. A mí me gusta mucho el estilo del burrito chihuahuense, que es en realidad... Tú haces el fondante del guisado, de los mariscos, de lo que le quieras poner al burrito y ya después lo integras a la tortilla con los frijoles, ¿no? Lo envuelves y ya le das una doradita nada más. Que es algo muy diferente a otros estados en los cuales todos los ingredientes los integran en el burrito y luego los envuelven. Ahora, algo que, fíjate que yo que por ejemplo en mi negocio vendo tacos, ¿sí? Yo veo que la tortilla de harina es la mejor aliada del para llevar. Por eso los americanos, los gringos, los estadounidenses se robaron eso, ¿no? Y lo hicieron popular allá. Claro. Y lo hicieron Tex-Mex, justamente. ¿Por qué? Porque se conserva mucho mejor la calidad. Cuando tú calientas un burrito, va a ser mucho mejor que si calientas un taco al pastor, por ejemplo. Exacto. ¿No? La tortilla pierde totalmente sus propiedades de sabor, de textura, en el momento que la vuelves a calentar. Entonces, por eso los americanos se lo robaron. Y es que, de hecho, fue por una necesidad que empezaron a hacer este tipo de los burritos, ¿no? O sea, porque no tenían, era como decía hace un momento, no tenían cómo transportar los mineros, los herreros, los ganaderos, no tenían cómo llevarse su comida. Entonces, la mejor perfecta era en la sobaquera, ¿no? Que le llamaban, ¿no? La tortilla sobaquera, que era más grande, unas de 30 centímetros, por ejemplo. Entonces, como bien lo mencionas, guarda muy bien la temperatura, conserva bien el alimento y no se les desbordaba el relleno. Por eso, ¿no? Va cerradito. Por eso va, exactamente. ¿No? En algunos otros lugares no te lo dan así. Yo que soy del norte, veo algunos otros estados y he comido burritos y es como de... ¿Qué diferencia un burrito que te dan en el estado de Chihuahua? Yo creo que queda ahí la raíz, o sea, porque ahorita ya pasaron muchos años, pero como que la manera en como para lo que lo usaban ellos en esos años, como que se mantuvo ahí, ¿no? Y en otros lugares como que se ha perdido, como bien lo mencionas, no, es igual. Es el transporte y la conservación, ¿no? Sí. Y aparte que la calidad del producto final, fíjate que te lo vas a comer, puede ser casi la misma que si lo
hubieran preparado hace 10 minutos. La elaboración es muy característica. Son comales enormes y no sé si han visto, tienen unos discos de madera con lo que empiezan a darle vuelta a la tortilla y empieza a inflar. Entonces, ver esa preparación y ver esa tradición, sobre todo de la elaboración de la tortilla de harina, es muy impresionante, ¿no? A mí toda esa parte cultural, tradicional y que pasa de generación en generación y que hoy se siga preservando, yo creo que es algo bien importante y es algo que tendríamos que contarle, ¿no?, a la gente. Sí, y aparte depende de las familias, era la manera en cómo se preparaba, como bien lo mencionas, o sea, depende de dónde eran, no, pues ellos la hacen así, los de allá lo hacen de otra manera. Era pues parte de esta cultura gastronómica. Pero fíjate cómo algo que podría ser tan sencillo, a final de cuentas, una tortilla burrera aquí en el DF, es bien difícil encontrar una buena tortilla. Muy difícil No es la encontrarla. textura, no es ni siquiera el sabor, o sea, huele, ¿no? Huele. Exacto. Y que básicamente hoy por hoy es donde se hacen los montados, se hacen los burritos, ¿no? Esos platillos tan típicos esos guisados, los montan directamente en esas tortillas, Esas ¿no? tortillas. Que realmente las tortillas que encuentras acá ya están un poquito más como procesadas, ya son de alguna marca referente, pero sí es muy difícil encontrarla y el sabor cuando pruebas un burrito o algún taco que va hecho con una tortilla de harina aquí en la Ciudad de México, el sabor es totalmente diferente. Tiene como esta característica que dices, ok, sí, me lo como, pero que mejor que probar algo que mismo. sea Sí, auténtico. vas allá a las Exacto. tiendas que están y ves 6 o 7 tipos de marcas diferentes, ¿no? Exacto. De tortillas de harina. Y todas tienen un sabor diferente. Todas tienen un sabor muy diferente. Algunas vienen como muy secas, otras vienen como demasiado grasosas. Entonces todas son totalmente diferentes. Todo tiene su... Pues es como, así que es como todo, Sí, ¿no? sí. Yo por eso cada vez que voy al norte me traigo mi kilo de tortillas de harina. Claro, y la disfrutas, ¿no? Totalmente. Lo único malo es que justamente las tortillas de harina o sea, de allá, no tienen una conservación absorben mucha humedad. A mí me ha pasado que la dejé una semana en el refri y se salió hongo, por ejemplo. Pero entonces hay que comérselas rápido, Y ¿no? haciendo mención de eso precisamente, si alguna persona tiene algún producto, algún servicio, tortillas de harina precisamente ahí en Chihuahua, no duden que nos puedan llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla en unos momentos más, o si tienen al 55 54 03 75 para que alguno de nuestros asesores les dé la información, ¿no? Y que esta cultura gastronómica se siga manteniendo, que siga llegando a más familias y ayudando a las personas, ¿no? Creo que eso es algo que nunca va a dejar de pasar, ¿no? Bueno, y que nos sigan en nuestras redes sociales, Claro. ¿no? ¿Dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en WTV, Choque de Sabores. Choque de Sabores, así nos encuentran en Facebook. Así en World TV, Choque de Sabores en Facebook y en YouTube nos encuentran en Choque de Sabores WTV. Así no se van a perder ninguna de las repeticiones más bien de los programas que quedan ahí grabados. Y mientras vamos a ir a un corte y regresamos con este tema que está En un minuto. fabuloso. Hola amigos, bienvenidos a Choque de Sabores. Es un honor estar aquí presente con ustedes. Las personas que tenemos invitadas el día de hoy, todos muy particulares en su conocimiento, que nos van a ayudar a compartir el tema que dejamos la semana pasada, que es la cocina de Monterrey, Nuevo León. ¿No? Toda la cocina típica, la regional y la tradicional, que son 3 cosas diferentes. Sí, Monterrey tiene cocina típica. Tienen pocos insumos. Realmente Monterrey crea una gastronomía a través de pocos insumos. Y aparte la manera particular en la que tienen que preparar el cabrito, ¿no? No tiene que haber lechado, tienen que ser antes de sus 40 días anteriores. Tiene todo lo que ver con la cocina conventual también, ¿no? Precisamente trae también como Pero se tardaron. Justamente las partes áridas de México son las últimas que se poblaron. Entonces eran pueblos nómadas o seminómadas que iban de un lugar a otro y sus poblaciones eran muy pequeñas. Entonces a partir de...
Chihuahua es una de las ciudades de México que cuenta con gran diversidad cultural. A través de sus festividades y tradiciones, lleva alegría a propios y a quienes tienen el honor de conocer este territorio mexicano. Entre las costumbres y tradiciones de Chihuahua está la Feria de Santa Rita, la cual se realiza durante el mes de mayo, exactamente el día 22, y que le hace honores a la Virgen de Santa Rita, el día de San Isidro Labrador, la cual se lleva a cabo el 15 de mayo de cada año y tiene como costumbre iniciar con distintos bailes que realizan dos grupos distintos, o el Día de Santa Bárbara, celebración que se realiza cada 4 de diciembre en honor a la patrona del pueblo de Santa Bárbara. Entre los eventos que tienen lugar en esta fecha, se destacan la danza de los arqueros, así como la danza azteca, entre otras. Regresamos a Choque de Sabores. Bueno, estábamos hablando de algunos platillos. Creo que tendríamos que terminar de platicar de gastronomía. Bueno, no acabaríamos de platicar de gastronomía. Es muy extenso. ¿No? Pero también tenemos bebidas tradicionales de Chihuahua, ¿no? Que son muy importantes y algunas que son nuevas tradiciones, a final de cuentas, como los vinos, por ejemplo, ¿no? Chihuahua está produciendo vinos excelentes. Digo, tenía la tierra, Sí. tenía el clima y se decidieron hacer vinos, ¿no? Se hacen diferentes cepas de las que son más tradicionales, como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Syrah. O sea, realmente están produciendo vinos con propuesta, ¿no? Y están aprovechando que tienen un pedacito de la franja del vino, ¿no? Esta parte es súper interesante porque dentro de Latinoamérica hay países que tienen una cultura muy extensa del vino, ¿no? Como Argentina. Sin embargo, casualmente en México llegó primero el vino. O sea, primero llegó a México el vino, pero en México no lo adoptamos de manera inmediata. Fue una manera progresiva e incluso yo creo que es algo muy nuevo. La cultura del vino en México es algo muy nuevo. Sin embargo, esta parte histórica de la llegada del vino a México y toda esta cultura que se ha dado, toda esta franja que comentas del vino y todas estas cepas de uvas que se han adaptado a nuestro clima, que se han adaptado a nuestras tierras y toda esta producción de vino, híjole, valdría la pena reconocerlo y sobre todo saber que en México tenemos muy buenos vinos, tenemos muy buenas marcas e incluso a nivel internacional, ¿no? Y tenemos el mejor vino de aunque sí lo usaban las civilizaciones nativas, o sea, sí lo consumían, pero no estaba, como bien dices, pues tan arraigado, ¿no? De hecho, me gustaría mencionar precisamente, hay un poema que fue traducido por Fray Juan Bernardo Sahagún y dice: en Alcahuacán, Texcoco, la de Nezahualcóyotl se enardeció la guerra sagrada. Ha espumado el vino de los dioses. Se ha entretejido el himno de batalla, ¿no? Era un poema que ellos tenían al vino, ¿no? Precisamente. Pero como lo mencionas, no estaba tan... O sea, no dices México y ubicas vinos, ¿no? Ubicas tortilla, ubicas otro tipo de cosas. Destilados. En México tenemos... En lugar de consumir vinos, consumimos los destilados. Y en esta parte de Chihuahua, bueno, tenemos el tezguino del que estábamos hablando, tenemos el sotol, tenemos la denominación de origen del sotol. Es uno de los productos que nos dan nombre a nivel internacional. Es un producto, una bebida destilada de una cactácea que se denomina sotol. Tiene unas características muy particulares. También en esta región es conocida como cereque y estas piñas llevan más o menos el mismo procedimiento que el mezcal, ¿no? Se asan, se ponen en alambiques de cobre y todo este proceso, pero es bien importante saber que pocos países cuentan con denominación de origen. Nosotros tenemos una gran variedad de productos con denominación de origen y justo en Chihuahua el sotol es uno de los productos que cuentan con denominación de origen a nivel internacional y que nos da nombre, ¿no? La verdad es que es una bebida
deliciosa. Bueno, la verdad es que nosotros empezamos a meterle a nuestras bebidas denominaciones de origen gracias a que nos empezaron a robar nuestras bebidas. Exactamente. ¿No? Entonces, de ahí salió el tequila, después el mezcal, que bueno, el tequila es un mezcal. El sotol fue considerado mucho tiempo mezcal hasta que hubo esta separación que tenía que ser de un agave, ¿no? Porque a final de cuentas, mezcal quiere decir maguey cocido. Y mucho tiempo se consideró al sotol un maguey, pero no es un agave. Entonces se separa de todos los mezcales, pero el proceso es básicamente el mismo. Y era ilegal, ¿no? O sea, hay que mencionar que antes todos era los mezcales como ilegal, fueron ¿no? Así ilegales de- en algún momento. No permitían que los consumieran porque trae un poco de mezcalina. ¿No? Que es precisamente por eso los mezcaleros que lo usaban para los rituales y bueno, los raramuri precisamente en esta etnia pues son borracheras de 3-4 días realmente, ¿no? Pero en esas borracheras encontraban como un alivio espiritual, ¿no? En el México prehispánico, básicamente, solamente el alcohol lo consumían o las clases altas o los religiosos, ¿no? Todos los sacerdotes. Y sí, justamente creían que la borrachera era la forma de acercarse y ver y tener contacto con Dios, ¿no? Como para Era algo purificar un mágico, poco. era algo mágico. Y justo hablando de mezcales, también en Chihuahua hay otro mezcal que se llama, o se denomina lechuguilla, y también es muy consumido. Este es un mezcal que viene a partir del espadín o del agave lechuguilla. Entonces es bien interesante también este consumo y como bien lo dices, la cultura prehispánica es bastante vasta, ¿no? Pero justo en Chihuahua no han dejado de que cambien sus raíces. Es uno de los pocos pueblos que conservan sus raíces, que se arraigan y que no han dejado que cambien sus costumbres, ¿no? Por ahí tenemos la serie de Netflix de los corredores rarámuris de esta Lorena Ramírez. Y donde ella va con su indumentaria tradicional, ¿no? Entonces, valdría la pena reconocer esto porque a lo largo de la República Mexicana muchas veces se van perdiendo estas costumbres, estos usos y costumbres, estas tradiciones. Sin embargo, la zona geográfica donde están ubicados ha requerido que ellos necesiten caminar grandes distancias con esas indumentarias y ella se presenta a correr. Le han ofrecido marcas de tenis y cosas de estas Y ella y no las prefiere, ha aceptado, exacto. claro. Prefiere sus guaraches. Prefiere sus sus guaraches, ¿no? Totalmente. Es una buena forma de conservarlo, ¿no? Totalmente. Negarse al dinero. Claro. una muy buena forma de seguir con las tradiciones y pues de no como hacerlas a un lado. Que muchas personas regularmente lo que hacen es prefieren muchas veces esta comodidad, por así decirlo, pero justamente la zona geográfica donde se claro, como siguen la quedando los protege también de la civilización, ¿no? Claro. Y mantiene y los hace mantener esas tradiciones. que mantengan las tradiciones. exacto. Que bueno, la base de justamente las tradiciones tiene que ver con esta negación un poquito, ¿no? Esta negación a que te contamine la gente, ¿no? Y que bueno, también está difícil llegar, nosotros caminar esas distancias está medio difícil, ¿no? Sí, y tiene que ver mucho también con esta parte de lo que los antepasados les dejaron. Tiene que ver con esta cultura o con esta tradición de seguirles enseñando lo mismo para que no lo dejen, para que se siga, pues permanezca siempre. Entonces, es lo que ellos hacen prácticamente, conservar todo esto y continuar con esta línea que ellos siempre han manejado y hasta la fecha siguen intactos, ¿no? Pero es eso, es en los mismos pueblos de México, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca conserva tantas tradiciones, tantos ingredientes, gracias a que es un pueblo que no se abre tan fácil, ¿no? Su propio Dios. Lo que pasa es que ellos tienen su propio Dios, ¿no? O sea, que fue quien les dijo cómo era que tenían que hacer estas fiestas, ¿no? O sea, y lo siguen, Y lo siguen haciendo, o tomar, ¿no? y Y me lo parece siguen que sí, llevando fuera. Lo Claro. siguen llevando. Y por ejemplo, algo que mencionabas de los corredores, o sea, ellos no paraban su paso. Y la manera en cómo las familias les manifestaban su apoyo, su amor, era por 1 kilómetro, 2 kilómetros, corrían junto con ellos para irles Sin dando parar. el agua o la
carne seca, ¿no? Que le llamaban la carne de poder, precisamente, ¿no? Que en un libro de Carlos Castañeda, precisamente, en las enseñanzas de Don Juan Matus, habla precisamente de esta carne de poder que trae un poco de mezcalina, ¿no? Pero bueno, ellos en su cultura, pues, como lo dices, están súper cerrados, y hay cosas que, por ejemplo, en estas fiestas que ellos hacen, cuando hasta la última gota del sotol es cuando ellos se pueden retirar. De hecho, al año le dedican casi 100 horas al año, y es una grosería. O sea, si te invitan a la borrachera, tienes que ir, ¿no? Y llegan con platos, con comida, y hasta que se termine la última gota. Y hay todo un ritual de, por ejemplo, si ven a uno que no está muy tomado, van y le ofrecen para que se empareje con los demás, ¿no? Si no va a ver al mismo Dios. Si no, no va a haber al mismo Dios. Yo creo que es una parte cultural que tenemos en México, ¿no? O sea, en todo el territorio de la República Mexicana, las fiestas no pueden faltar, ¿no? Y la fiesta lleva alcohol y mucha comida, Exacto. mucha comida, ¿no? Por ahí en alguna ocasión me tocó compartir un espacio justo con algunos chefs de Francia, y me decían, no, es que en Francia pues tenemos fiestas y son muy glamurosas y etc, etc, ¿no? Yo creo que sí, pero yo le decía, en México te sientas y tenemos 25, 30 platillos, Nos 50 divertimos. botellas, nos Y no divertimos. sabes cuál escoger de y todo la lo que hay. fiesta dura una semana. Así somos los mexicanos. Bueno, ¿no? tuve una fiesta de Club Atel y vas a ver que es bastante aburrida. O después de la cena te vas a comer unos tacos al pastor y... Te diviertes más de la taquería, ¿no? Sí, exacto. Te diviertes más y armas tu fiesta en la taquería. Y es una característica del pueblo rarámuri. Ellos tienen una música muy tradicional. Ellos Violines, han adoptado el uso del violín, de algunos instrumentos de cuerda, de algunos tambores, y han hecho de sus fiestas algo espectacular. E incluso ellos mismos hacen, y es parte de la cultura, la elaboración de instrumentos de cuerda. Entonces, eso es algo bien interesante, porque dentro de nuestro país tenemos la elaboración de violines gracias a la cultura rarámuri. Claro, bueno, en México el violín se ha adaptado a muchas culturas, ¿no? Cuando hablamos de Veracruz, toda la música huasteca, ¿no? Este violín rústico también es muy de ellos, ¿no? El mariachi. Sí, bueno. ¿Cómo se entretiene? Es tan bonito, porque a lo mejor quien nos está viendo en casa, hablamos de alimentos, de gastronomía, pero cómo esta cultura se mezcla con la música, con los aromas, con la vista, con los sabores. O sea, creo La que bebida, es sí. Algo muy, muy importante, ¿no? Es un arte totalmente. Hermoso. Totalmente. Sí, porque tiene... cuando a mí, por ejemplo, me preguntan acerca de la cocina, digo, es un arte porque prácticamente lo que estás escuchando es el sonido que está haciendo tu preparación. Estás viendo un color, estás viendo una textura, estás haciendo un movimiento. Entonces prácticamente es un arte todo lo que estás haciendo dentro de la cocina. Y es como, pues se asemeja con la música, con la danza, con la cocina, con toda esa parte, ¿no? Sí, como bien lo mencionas, de hecho lo platicaba con mi hermano, que él es músico, él es guitarrista. La música, las notas tienen colores, ¿no? Y los músicos precisamente en algún momento ven si es muy amarillo, muy brilloso, muy opaco, y los alimentos cómo también se pueden traducir de esa manera, ¿no? Eso, claro. Ajá, se entrelazan. Entonces, una muy buena música que va ad hoc con el platillo, con la comida, como que hacen que tenga un sabor hasta diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestra raza siempre ha sido así. Somos muy fiesteros, en efecto, pero también tiene que, justamente la comida, por ejemplo, el chile en nuestra cultura es importante, ¿no? Grandes narradores españoles que hablaban de México hablaban del chile, ¿no? Cómo nosotros teníamos que consumir chile, no necesariamente para estar enchilados, sino simplemente esa fogosidad que provoca el chile en la gente. Ese saborcito, ¿no? Y que justamente es una fiesta de colores, ¿sí? En tu estómago y en la experiencia, a final de cuentas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos unas características muy diferentes, incluso a la gente de Centroamérica, bueno, de Latinoamérica, ¿no? En general.
¿no? En cuanto a que sí somos más fiesteros todavía, Sí, claro. ¿no? Sí, como claro. que lo traemos en la sangre, ¿no? Y algo que mencionas, y para entrelazarlo con lo que hablamos de Chihuahua, como cada chile fresco es llamado de un nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, como decías hace rato, ¿no? La chilaca, pues, es el chile pasilla, ¿no? O sea, y cómo seco cada uno tiene un sabor, una textura y hasta un aroma diferente, ¿no? Ya pasando por este proceso de que ya se secó, ¿no? Precisamente. Ahí en Chihuahua, pues nos dejan ese legado, ¿no? Y bueno, en algunos lugares se consumen de las tres formas, ¿no? La parte verde, la parte cuando va madurando. Y la ¿no? parte ya- Por el jalapeño, ¿no? El jalapeño que es el chile colorado y luego se vuelve Chipotle. chipotle, ¿no? Entonces, en realidad es eso, ¿no? Y va cambiando. Fiesta de colores con el mismo chile. El bola, que es el cascabel, ¿no? O sea, el primero es bola, luego es cascabel, así cada uno, ¿no? La chilaca, que es la pasilla, o el que usé hace ratito precisamente, que es el guajillo, que es el chile marisol, ¿no? Entonces, Marisol. Bueno, ese fíjate que no lo consumimos mucho en verde, ¿verdad? No, el guajillo no, es más se va al seco. rojo. Muy consumido. Sí, sí, sí. El costeño, por ejemplo, el que se consume en Oaxaca bastante y que aquí ni lo conocemos. Sobre todo en la región de la Mixteca. En la región de la Mixteca es muy consumido. Y bueno, y es precioso aparte, ¿no? Porque yo lo he visto, por ejemplo, el famoso chile con el que se hace la salsa Tabasco es parecidísimo al costeño, porque es precioso, así es perfecto, así como para fotografía cada uno de los chiles. Y bueno, así como es la fiesta de sabores que se puede hacer con un solo ingrediente en diferentes facetas, ¿no? Te puedes comer una asada como las de Chihuahua, justamente, que son famosísimas, ¿no? Que todo mundo llega y se come la carne asada que tiene tan buen sabor allá. Porque aparte yo no sé por qué es un bistec al carbón. Sabe tan bien allá, ¿no? Y de repente el mismo animal se come en carne seca, por ejemplo. ¿no? Yo creo que influye mucho la alimentación del animal y el entorno en donde se desenvuelve, Como ¿no? el ambiente, ¿no? Sí, claro. Todo el ambiente, la música. O sea, sí, lamentablemente, si vamos a un rastro aquí en el centro, No, se híjole, te quitan las ganas de comer. se te quitan, pero consumir quieres hacer carne allá vegano. todavía conservan el respeto por los alimentos. alimentos. El respeto por los animales. Incluso la forma de la matanza es totalmente diferente, ¿no? Por ahí se les da un caballito de mezcal en algunas regiones. Y eso es para tranquilizarlos, ¿no? Entonces, de pronto, ese respeto que tienen todavía esos pueblos o esas regiones por los alimentos cambia y transforma el sabor del alimento. Y que ayuda a que también tenga una mejor textura, que tenga un mejor color y que al momento de comerlo tú digas, y esto está en su punto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y aparte, La forma en que- ese ambiente existía antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los menonitas. Entonces yo creo que una carne de oso asada seguramente también sabía bastante bien. Claro, claro. Y yo creo que este mestizaje gastronómico, este mestizaje cultural, esta mezcla de sabores, de olores, texturas, culturas, es lo que enriquece México, ¿no? De pronto por ahí yo conozco mucha gente que se encasilla, ¿no? No, es que nuestra cultura... O sea, si no hubiéramos tenido este mestizaje, muchos platillos emblemáticos o emblema de México no estarían vigentes, ¿no? No, pues un mole no sería un mole, sino... Exactamente. O sea, bueno, los moles oscuros, ¿no? Sobre todo, ¿no? A donde hay este mestizaje tan obvio como meter almendras, como meter pan, ¿no? Entonces, pues de hecho la nuez pecana, por ejemplo, que es pues de Chihuahua, ¿no? Ahí es particular porque la cáscara no es muy gruesa. Claro. Y las manzanas también, no podemos dejarlas a un lado, hablando de Chihuahua, ¿no? Esa Se variedad. empiezan a crear huertas, ¿no? Tanto de manzana como de nueces y algunos otros productos. Y ahí se elaboran algunos postres como las empanadas, ¿no? Uno de las mayores consumo de postres son las empanadas, tanto de manzana como de calabaza. La calabaza de Castilla que nosotros preparamos acá en el centro en Tacha, allá lo preparan en empanadas y son cosas que hasta las familias mandan, ¿no? Cuando vas para allá, llévate las empanadas de calabaza
y las andamos repartiendo por ahí, ¿no? En todas las casas. El pay de nuez, ¿no? Las galletas de nuez, pastel de nuez, tarta de nuez, rollos de nuez, o sea, todo lo que se puede Los ates de preparar. membrillo también, por ejemplo, que son... Las galletas elaboradas a partir de la harina de maíz con la manteca de cerdo, que de pronto nos causa conflicto, ¿no? Como una galleta va a llevar manteca de cerdo, pero en su manera tradicional es la manera en la que se preparan Que son los esas famosos, galletas. si no me equivoco, son los famosos tacuarines, que son como una galletita que es como un narito que se prepara con maíz, manteca. Es bastante Como un rico. bolobán, ¿no? Muy parecido. Muy parecido, muy similar. Ajá. Bueno, ahorita, por ejemplo, la tortilla de harina, ahora que buscamos que sea más sana, ¿no? Va con manteca vegetal, pero originalmente también se hace con manteca de cerdo, ¿no? Y que te la tienes que comer fresca porque justamente la manteca de cerdo puede oler a rancia, que le llaman, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, esta inserción del cerdo, bueno, lo adaptaron muy bien todo, ¿no? Todo lo hicieron, pues ahora ya es tradicional, ¿no? Aunque se podría decir que en un momento se volvió típica porque se fue integrando los ingredientes. Justamente hoy, ¿qué comían entonces? Si le quitas todo lo que trajeron el Nuevo Mundo, ¿qué comían? Por eso es que Chihuahua no tenía demasiados como... Es que Chihuahua en particular fue un estado que no se enfocó mucho en rescatar su cultura gastronómica y por eso se quedó un poquito atrás alrededor de otros estados de la República. Y pues es que eran casi vegetarianos, ¿no? O sea, y ahí es en donde los veganos, los vegetarianos, precisamente, pues como que pueden rescatar muchas cosas siendo de allá de Chihuahua. Pero bueno, mientras podemos ir a una cápsula para que veamos qué es de lo que estamos platicando. Recuerden que nos pueden ver en World TV, Choque de Sabores, en Facebook. Y mientras, vamos a ver la cápsula. La zona turística de Chihuahua representa una octava parte de todo México y posee las mejores atracciones turísticas de todo el país. Es una zona que está llena de sitios y hoteles para el disfrute, hospedaje y relajación de grandes y pequeños, museos, catedrales, parques naturales llenos de praderas, barrancas, curiosidades ancestrales, vegetación, entre otros, que permiten explorar el espíritu aventurero de los más guerreros. Es por ello que cuentas con varios lugares que visitar como la cascada de Basaseachi, Tren El Chepe, las Barracas del Cobre, el Museo del Mamut, el Valle de los Monjes, el Calabozo de Hidalgo, entre muchos otros lugares. Bueno, regresamos a Choque de Sabores. Bueno, Si tienen, aquí precisamente vemos el Chepe, todo lo que podríamos tener ahí en turismo, en gastronomía. Los invitamos a que si son proveedores, tienen algún servicio, restaurante, se comuniquen a los teléfonos que están en pantalla para que alguno de nuestros asesores se ponga, les dé la atención y les dé la información necesaria para que su producto, servicio, restaurante pueda llegar a más personas y pues los conozcan, ¿verdad? perfecto. Bueno, nos hace falta platicar de algunos lugares, turísticos. Y fíjense que ahorita que estábamos viendo esta cápsula, el Chepe es algo que dicen que es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir. De las mejores. De las mejores. ¿Qué nos puedes contar, chef? Los colores, Dios, la verdad he tenido la oportunidad de viajar en el Chepe. Soy del estado de Sinaloa. Entonces, pues el Chepe viene desde Sinaloa y esta parte cuando entra a Chihuahua y atraviesa toda la sierra y llega como a ciertos puntos, ves naturaleza, ves bosques. Es una película maravillosa para tu vista porque estás viendo montañas, estás viendo verde, estás viendo ríos. Entonces, de verdad que de las mejores experiencias que yo he vivido y aparte, pues creo que si no me equivoco el único tren que existe en México que hace como este viaje turístico y se para en ciertos puntos en los cuales tú te encuentras con mucha cultura. Hay muchos rarámuris donde están vendiendo sus artesanías, donde tú puedes comprar sus productos. Entonces eso es una experiencia, la verdad, padrísima. Es muy padre eso. Bueno, yo creo que lo más importante es que te alimentes el alma, ¿no? Sí, Y que vayas justamente conociendo y vayas disfrutando, claro. ¿no? Un ambiente totalmente diferente, una experiencia que, bueno, el Chepe no nació exactamente para ser turístico, ¿no? Se volvió una maravilla turística,
Sí, gracias a que alguien lo llegó a apreciar de esa forma, ¿no? Le puso ese punto de vista y ahora la gente viaja justamente a Los Mochis para poder partir de ahí y tener esa experiencia. Exacto. Que bueno, la parte gastronómica, la parte cultural, es ese enriquecimiento que vamos teniendo del alma, ¿no? Que a final de cuentas las experiencias son las que nos van forjando y lo que nos vamos a llevar seguramente. Claro, y es con lo que vas aprendiendo con el paso del tiempo de lo que quieres conocer y quieres aprender a hacer en lo que viene en tu vida y en tu camino, ¿no? Sí, porque hay personas que es como ese contacto con la naturaleza, ¿no? Con la Pachamama, ¿no? Cuando hay personas que a lo mejor no son muy espirituales ni les gusta mucho como cuidar la naturaleza, pero cuando tienen ese contacto a través de los ojos, de los aromas, de los sabores, como que hay un entendimiento natural, ¿no? Y como muy rápido. sutil. Es correcto. Entonces, Y sobre todo analizar estas dos partes de estos dos mundos. La tecnología, la transformación, el glamour que te da viajar en el Chepe, mezclado con la experiencia de poder conocer pueblos nativos, pueblos que conservan sus tradiciones, que conservan toda esta parte y mezclarlo en uno, creo que es muy interesante. Es bien interesante. Ellos han tenido que adaptarse. Sí, Ellos han tenido que adaptarse a todos estos viajeros, todo este mundo de turistas. Y yo creo que es una empalme cultural maravilloso, ¿no? Yo me imagino ver a alguien que viene de otro continente y poder ver la conservación cultural que tiene esta región y la parte rarámuri, creo que debe ser algo impresionante. Exacto, y es una gran seguramente tú lo oportunidad para que la gente realmente conozca México y conozca como un pequeño cachito de lo que viene, de lo que es México. Entonces es una oportunidad maravillosa para todas las personas que quieren conocer y que quieren adentrarse en la cultura del estado de Chihuahua, ¿no? Bueno, la próxima semana Choque de Sabores se traslada al estado de Puebla. Fue el matraz de esta contaminación, de este mestizaje maravilloso, donde se mezcla la cocina indígena y la española, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que va a estar también muy interesante la próxima semana. Pues bueno, vamos a platicar de cosas interesantes. Esperemos que todo nuestro público nos acompañe la próxima semana a este viaje a Puebla. Y bueno, conclusiones. Pues mira, yo me quedo hablando desde mi punto de vista, que los que me conocen saben que me inclino más por lo vegano, lo vegetariano. A mí, en la parte de Chihuahua, pues me queda como que se pueden rescatar todas estas variedades de quelites en tortitas, en guisados, en sopas, en ensaladas. Y bueno, yo les mando saludo a mis amigos veganos, vegetarianos. Les hago mención que me voy a enfocar en hacerles unos platillos rescatando los quelites próximamente. Creo que yo me quedo con esta parte de aprender un poquito más acerca de la cultura, que la gente realmente conozca un poco más de este estado, que vean que tiene una variedad, que tiene una tradición, que tiene una cultura, que tiene personas que son maravillosas y con las cuales pues puedes aprender muchísimo, ¿no? Yo creo que yo cerraría con que el estado de Chihuahua es uno de los estados del norte de la República más ricos en cuestión cultural, en cuestión gastronómica, y que esto valdría la pena que saliera al mundo. Bueno, agradecemos a todo el equipo que hace posible Choque de Sabores en World TV y a la licenciada Diana Méndez, que es la productora de este programa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Puebla. Gracias.